Hola chicos, bienvenidos al video del día de hoy sobre el teorema de Pitágoras. En esta cápsula educativa tenemos por objetivo retroalimentar y poder reforzar los aprendizajes obtenidos sobre este teorema anteriormente. Quien les habla es la profesora Yolanda Reyes. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Para poder ahondar un poco más sobre el teorema de Pitágoras debemos saber quién lo ha creado o quién lo ha descubierto. Pues quién más que un filósofo griego nacido alrededor del año 600 a.C., cuyo nombre, como lo menciona el teorema de Pitágoras, es Pitágoras. Este filósofo descubrió un hecho asombroso sobre los triángulos. Si el triángulo tiene un ángulo recto de 90 grados, es decir, es un triángulo rectángulo, como podemos observar en la imagen inferior en la diapositiva, tenemos un triángulo de 90 grados, es decir, es un triángulo rectángulo. Recordando también que el nombre de sus lados son hipotenusa, ya que el que está frente al ángulo recto, y los demás son catetos. Pitágoras plantea lo siguiente: si pones un cuadrado sobre cada uno de sus lados del triángulo rectángulo, entonces el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que los otros dos cuadrados juntos. Es decir, este cuadrado grande, el área de este, es equivalente a la suma de las dos áreas más pequeñas. ¿Cuál será la relación entre las áreas? Para averiguar esto, veamos lo que sigue. Primero que nada tenemos que recordar el triángulo rectángulo. Como mencionamos anteriormente, es aquel que tiene un ángulo recto. El triángulo rectángulo posee un ángulo recto y dos ángulos agudos, puesto que la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Como aquí tenemos un ángulo recto de 90, tenemos 2 de 45, esto nos da 180, por ende es un triángulo rectángulo. También recordamos el nombre de sus lados, que la hipotenusa es aquella que está frente al ángulo recto y los catetos son los restantes. Para luego pasar a lo que nos plantea este teorema, que es que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Para comprobar el teorema de Pitágoras, también podemos construir cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, como se mencionó en un comienzo, con el fin de verificar la relación que se da entre las áreas de los mismos. Respondiendo de esta manera a la pregunta de un comienzo que decía ¿qué relación tendrán las tres áreas? Pues es la siguiente. Como Pitágoras plantea, el área del cuadrado mayor es equivalente a la suma de las áreas de los cuadrados menores, correspondientes según el valor de cada lado del triángulo. Para esto veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo rectángulo puesto que tiene un ángulo recto, como podemos observar en la imagen. Recordamos el nombre de sus lados, que son los catetos, y la hipotenusa, la que está frente al ángulo recto. Recordamos la forma del teorema, que son los catetos al cuadrado igual a la hipotenusa. También podemos comprobar dibujando las áreas correspondientes a cada lado. Aquí podemos ver en más detalle el valor de sus lados. Tiene de lado 4 y 3 sus catetos y la hipotenusa tiene un valor de 5. Por ende, el área mayor, que es la hipotenusa, es 5 al cuadrado y sus catetos son 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Recordando la fórmula que nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, reemplazamos. Tenemos que la hipotenusa vale 5, por ende 5 al cuadrado, como nos dice la fórmula, es igual a los catetos al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Como podemos ir viendo en este dibujo de cada área correspondiente a los lados, tenemos 5 al cuadrado, tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y verificamos los resultados. Tenemos 25 correspondiente a la hipotenusa. Si verificamos en la imagen, tenemos 25 cuadritos, que es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Tenemos un cateto de 16 cuadritos, que es 4 al cuadrado, y otro de 9 cuadritos, que es 3 al cuadrado. Como resultado nos da que la hipotenusa es 25 y esto se comprueba con que la suma de los catetos al cuadrado es 25. Por ende, en este caso se cumple el teorema de Pitágoras. Ahora ejercitemos. Tenemos el siguiente ejemplo. Triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 centímetros y 8 centímetros respectivamente. ¿Cuánto mide su hipotenusa? En este caso, la hipotenusa es nuestra incógnita, por lo cual utilizamos el teorema de Pitágoras. Reemplazamos los catetos 8 y 6 al cuadrado con el fin de encontrar el valor de la hipotenusa al cuadrado.
Nos da por resultado 64 más 36 igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto nos da 100. Pero para saber el valor de la hipotenusa al cuadrado debemos recordar las potencias y pensar en un número que al multiplicarlo por sí mismo 2 veces, ya que está elevado al cuadrado, nos dé como resultado 100. ¿Qué número podría ser? Recordando las potencias, efectivamente es el 10, ya que si multiplicamos 10 por 10 nos da 100, y de esta forma encontramos el valor de la hipotenusa. Tenemos el siguiente ejemplo, un triángulo rectángulo que tiene por valor 5 y 2. Nuestra incógnita también es la hipotenusa. Reemplazamos según el valor de cada lado del triángulo y nos da que los catetos son 25 más 144 y la suma de estos nos da 169. Nuevamente, para encontrar el valor de la hipotenusa tenemos que saber y pensar en qué número multiplicado por sí mismo nos dé 169. Recordamos las potencias y pensamos en un número que nos dé al multiplicar por sí mismo 169. Efectivamente es el 13, ya que 13 por 13 nos da 169. Y de esta manera también aplicamos el teorema de Pitágoras, solamente en el caso de los triángulos rectángulos. ¿Por qué es útil saber esto? Bueno, si sabemos las longitudes de dos lados de un triángulo, es decir, los valores de dos de sus lados, con un ángulo recto, es decir, en un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nos ayuda a encontrar la longitud del tercer lado, es decir, el lado que nos falta. Pero recordando que esto solo funciona en triángulos rectángulos. ¿Dónde podemos aplicar este teorema en la vida cotidiana? O bien, ¿dónde lo podemos encontrar? En el uso de la construcción, uso en topografía y uso en localización de terrenos. Estos son algunos de los ejemplos donde podemos encontrar o bien aplicar el teorema de Pitágoras, siempre y cuando exista un triángulo rectángulo o bien la presencia de un ángulo recto. Ahora te invito a hacerlo tú mismo, reunir los siguientes materiales, papel lustre o cartulina o bien diferentes papeles de un color, recortar cuadritos de 2 por 2 centímetros o bien de la misma medida, pero todos de la misma medida, 3 por 3 o 4 por 4, tijeras, regla y lápiz, con la intención de llegar a este resultado. Aquí tenemos la representación para corroborar el teorema de Pitágoras de forma más lúdica y entretenida. Tenemos un triángulo rectángulo de valor de sus lados, 3, 4 sus catetos y 5 la hipotenusa. Para aplicar el teorema, construimos las áreas correspondientes a cada uno de sus lados. Como su hipotenusa tiene valor 5, es 5 al cuadrado. Por ende, aquí tenemos la representación. Su cateto es 3, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Guiándonos por la fórmula y a la vez la comprobación, tenemos 3 al cuadrado, que es uno de sus catetos, nos da 9. Corroborando aquí el área, tenemos 9 cuadritos. 4 al cuadrado, que es su otro cateto, es 16, y tenemos 16 cuadritos. Y su hipotenusa al cuadrado es 25. Y aquí tenemos 25 al cuadrito. Con esta intención es que deben ser de diferentes colores para no confundirnos. Ahora, para comprobar el teorema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobreponemos los cuadritos verdes, que son las áreas de los lados menores, sobre el área mayor, que es el de la hipotenusa. En este caso son 16 que sobreponemos, más los 9 del cateto más pequeño. En este caso nos da 25. La suma de los catetos es 25, es decir, la suma de las áreas menores es 25, la cual equivale a lo mismo que el valor del área mayor. Por lo tanto, se cumple el teorema de Pitágoras, que nos planteó lo mismo en un comienzo, que el área del cuadrado mayor es equivalente a la suma del área de los cuadrados menores, de los lados correspondientes al triángulo rectángulo. Y de esta manera comprobamos el teorema de Pitágoras de una forma más lógica. Esto lo puedes aplicar en diferentes ejercicios, los cuales correspondan a triángulos rectángulos. En resumen, el día de hoy recordamos y reforzamos el teorema de Pitágoras, también de una forma más lúdica que lo puedes hacer en tu casa, o bien en sus casas. Recordando también el nombre de los lados del triángulo rectángulo, cómo aplicar la fórmula del teorema y cómo comprobarla.
Espero les haya sido de utilidad el presente video y nos encontramos en otra instancia educativa.